que en el curso de los últimos dos sexenios anteriores, particularmente la parte final del de Reyes Baeza, con motivo de aquel sonado caso del asesinato de Rubí Fraire, y luego ya en el actual, en el pasado sexenio, el asesinato de Maricela Escobedo, se puso en la picota la forma de designar magistrados en Chihuahua, a tal grado que el Poder Judicial Federal tuvo que enmendarle la plana al Poder Legislativo de Chihuahua en el nombramiento de jueces y de magistrados, donde se habían violado las normas. Lo que para nosotros fue una vulneración muy grave del derecho, del Estado de Derecho en Chihuahua, y sobre todo de la división de poderes. Y estamos amaneciéndonos ahora con un nuevo gobierno a propósito del eslogan del gobierno de Javier Corral, y es usted ahora el presidente del Poder Judicial de Chihuahua. ¿Cómo ve este nuevo presidente a la luz de estos antecedentes que me parece usted vivió, pues si no en carne propia, de manera muy cercana? Está en lo que era el Supremo Tribunal, pues desde hace muchos años, de tal manera que le tocó vivir esto que acabo de sintetizar en unas cuantas palabras. Muy buenas tardes, y luego a ver cómo la ves. Sí, pues muy amable, muchas gracias. Efectivamente, como usted lo señala, pues el Poder Judicial se ha visto inmiscuido en situaciones realmente muy delicadas, aunque debo decirle que efectivamente a finales del gobierno de Reyes Baeza se empezó a hablar de la posibilidad de que llegara a la presidencia el magistrado Acosta Muñoz, Rodolfo Acosta Muñoz, y que se había hecho pues una ley especial precisamente que le denominaron la ley Acosta, sí, para que él pudiera acceder a la presidencia, porque en aquel entonces existía la necesidad de que para postularse como presidente fuera un magistrado ratificado, requisito que no cumplía el señor magistrado Rodolfo Acosta Muñoz, y efectivamente pues antes de su elección se reforma la Constitución para darle la posibilidad de que él pudiera ser candidato a la presidencia. Con lo que se rompe una de las normas de las leyes, ¿no? Pues mire, que es de aplicación general. Pues no precisamente, la ley fue general. Bueno, así pues, como general era la ley que establecía, ¿verdad? ¿Sí? Así como general era la ley que establecía que para aspirar a la presidencia se requería fundamentalmente que fuera un magistrado ratificado, entre los cuales existían única y exclusivamente unos 5 o 6 magistrados con esas características, y que no reunía el señor magistrado Acosta Muñoz, se reforma la ley. Pero también fue una ley general, porque entonces se quita el requisito y ya cualquier magistrado que estuviera en el Poder Judicial, sí, con ese carácter podría aspirar a la presidencia. Efectivamente, en el siguiente periodo de gobierno que encabezaba el señor César Duarte Jaques, ahí pues también hubo reformas a las leyes de carácter general, y lo que más se criticó en aquel entonces pues fue precisamente que se cambiara, que se quitara de las disposiciones normativas el concurso de méritos para ascender a las magistraturas. Se quita ese concurso y ese nombramiento de magistrados se hace a través de una comisión especial que se integraba por el representante del Poder Ejecutivo, un representante del Poder Legislativo y el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Uh-huh. Y sin mayores elementos de juicio, a pesar de que se lanzó una convocatoria pública a la que acudieron cerca de 200 abogados, sin mayores elementos de juicio se integraron 13 ternas. Y esas 13 ternas pues fueron efectivamente, como usted lo señala, impugnadas ante los tribunales de la Federación, e incluso tengo conocimiento que también se interpuso una inconformidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y ambos procedimientos pues siguen todavía pendientes, no se han resuelto, ya se resolvió en primera instancia 2 juicios de amparo, uno que promovió el licenciado Adolfo Vaca Magaña y otro que fue interpuesto por otro abogado de nombre Arturo Ramírez Luque. Pero ambos... De Juárez, ¿no? No, es de aquí también. Los dos son de aquí de Chihuahua. Sí, son de aquí. Lo que sucede es que el licenciado Ramírez Luque pues ha estado trabajando en diversas partes
tanto del Estado como del país. No. El último trabajo que tuvo me parece que fue en la Procuraduría General de la República, y pero también participó en aquella convocatoria, en aquel proceso, y ante la situación anormal de la elección de las tres eternas, entonces ambos abogados interpusieron juicios de amparo, y eso fue pues ante un juzgado de distrito. Los juzgados de distrito resolvieron ambos amparos y les concedieron a los quejosos la protección de la justicia federal, pero esas resoluciones fueron reclamadas en revisión por ambas partes, tanto por el quejoso como por el Tribunal Superior de Justicia, y hasta la fecha pues no se han resuelto ninguno de los dos. Cuando el presidente magistrado era Gabriel Sepúlveda, es el que... Y bueno, mire... o desde antes. No, fue desde antes, fue en tiempos del magistrado Salcido Romero, fue cuando se interpusieron, cuando se hicieron los nombramientos o la integración de las tres eternas, se hizo el nombramiento de los 13 magistrados que entraron precisamente en funciones más o menos a mediados del mes de noviembre del año 2014, cuando todavía era presidente José Miguel Salcido Romero. Y entonces le digo, esas dos cuestiones fueron impugnadas precisamente por considerar los quejosos que no se había llevado un procedimiento correcto para la integración de las ternas, y consideraron, entre otras cosas, que se violaban convenios internacionales o tratados internacionales, en el sentido de que para la selección de magistrados y jueces necesariamente debe someterse a concurso de méritos, cosa que, como le digo, se derogó con la nueva ley orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor precisamente en octubre del año 2014. Sí, que fue una ley aprobada por las bancadas del PRI, del PAN. Exactamente, sí, señor. Bueno, creo que de todas, salvo... No, pues mire, creo casi por unanimidad. Yo no recuerdo exactamente si se aprobaría por unanimidad o no, pero lo cierto es que sí se obtuvo la suficiente mayoría como para que la ley se aprobara y entrara en vigor en la fecha más o menos que le menciono, que fue en octubre de 2014. Y a raíz de eso, pues siguen las impugnaciones, están pendientes. Como le decía, se les concedió a los quejosos el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de muy limitado, en el sentido de que a Ramírez Luque se le dijera los fundamentos y motivos por los cuales no había quedado en ninguna de las ternas, ¿verdad? Y al licenciado Vaca Magaña, para que el Congreso le dijera por qué motivo había seleccionado como magistrado a Rafael Quintana y no había sido él el elegido, ¿verdad? El elegido. Y entonces, como le digo, ambos quejosos se inconformaron, promovieron el recurso de revisión, precisamente con la intención de ampliar los efectos de la concesión del amparo, porque Ramírez Luque pues impugnaba incluso la reforma constitucional que se tuvo que hacer para estar en condiciones de lanzar una nueva o aprobar una nueva ley orgánica del Poder Judicial. Él interpuso ese amparo, pues pudiéramos decir, no solo contra el procedimiento de la convocatoria y elección en el Congreso, sino que incluso se va más atrás e impugna las disposiciones que reformaron la Constitución y suprimieron el concurso de méritos, como aquellas que entraron en vigor con motivo de la reforma de la ley orgánica y que estableció el procedimiento para la integración de las ternas. Y de ganar Ramírez Luque, si que le concedieran la razón, entonces querría decir que los nombramientos de 13 magistrados tendrían que ser retomados por el Congreso del Estado. ¿O cómo quedaría en el hipotético caso? Sí, en el hipotético caso de que se lo concediera con toda la amplitud que él lo solicita, se tendría que modificar la Constitución, ¿verdad? Primero, se tendría que modificar la Constitución para que se volviera a establecer el concurso de méritos. El procedimiento para la convocatoria y la integración de las ternas quedaría sin efecto. El nombramiento que hizo precisamente el Congreso quedaría sin validez alguna, y entonces tendría que reponerse absolutamente todo el proceso, sí señor. En caso contrario, pues se podría única y exclusivamente
limitar no hasta la Constitución, sino única y exclusivamente al procedimiento de elección por parte de la Comisión Especial para la integración de las ternas. Y a su vez, pues también en ese evento quedaría sin efecto la elección que habría realizado el Congreso del Estado. Y entonces, necesariamente, los nombramientos de los 13 magistrados carecerían de eficacia y validez y tendría que reponerse el procedimiento necesariamente desde el inicio de la integración de las ternas. Y es un verdadero, sería una verdadera crisis del Poder Judicial, o sería una manera de recuperar el orden institucional, licenciado. Bueno, mire, crisis no sería absolutamente ninguna, porque la ley prevé ya expresamente que en caso de la falta de los señores magistrados, quien suple las ausencias de los mismos es el secretario de acuerdos, y lo tiene que hacer por un término expreso que establece también la propia ley orgánica del Poder Judicial. Y en ese supuesto, si se diera, entonces habría necesidad de integrar ternas para la designación de magistrados provisionales mientras se sigue el procedimiento conducente para hacer la designación de los magistrados definitivos. Si la Suprema resolviera en ese sentido que estoy diciendo a favor de Ramírez Luque, le indicaría los términos precisos al Congreso del Estado, o dejaría abierta, como es la facultad del Congreso, de elaborar el articulado correspondiente en lo que ha impugnado. En casos normales, digo porque eso sería algo así como extraordinario, una situación extraordinaria, pero en casos normales siempre fijan los tribunales federales el plazo para el cumplimiento de las sentencias de amparo, pero no es, dijéramos, fatal ese plazo, sino que todavía cabe la posibilidad de que las autoridades responsables solicitaran ampliación del término para el cumplimiento de la sentencia que se emitiera en el amparo, ¿verdad? Así como desde hace tiempo que la veíamos, pareciera, muy buenas tardes, Georgina Torres. Sí, nada más que verlo escuchando que aquí el licenciado nada más se va a quedar media hora y como... y el ¿No tema, podemos extendernos? Ahorita lo negociamos en el corte, el tema está... Y el tema es... el tema es apasionante y muy candente, sí, señor. Y es importante abordarlo y sobre todo de su voz, ¿no? Y que dé esta explicación de manera, ahora sí, desmenuzada. Sí, exacto. Sí. Es que... Por eso insisto en el factor tiempo. Porque me parece que, el caso de Chihuahua no es el único. Ya ha habido resoluciones de la Suprema Corte respecto de este proceso de nombramiento de magistrados y de quejas o de denuncias o interposición de distintos recursos de carácter judicial sobre la integración del proceso del Poder Judicial en una etapa en la que, por fortuna, se avisora que empieza a haber cierta división de poderes en las entidades. Sí, señor. Sí, así es, mire, efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y yo recuerdo que hubo una declaración que le llamaron la declaración de Judica, que se encuentra en el estado de Querétaro. Y entonces en esa declaración se asumió el compromiso de buscar la independencia de los poderes judiciales de los estados. Y desde entonces pues se ha manejado precisamente una tendencia hacia ese objetivo fundamental, que es lograr que todos los poderes judiciales de los estados tengan independencia institucional de los demás poderes y la fortaleza suficiente como para evitar las intromisiones de otros órganos, ya sea públicos o privados. Y sobre esa base, pues efectivamente ha habido antecedentes muy importantes que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de los nombramientos, los términos y la duración de los cargos de magistrados. Y en esas condiciones, pues sí hay una fuerte tendencia a respetar fundamentalmente la independencia del Poder Judicial. Y ese es el caso en el que estamos abordando. Me parece que es uno de los pues quizá de los emblemáticos, en donde la Suprema puede tomar una resolución que sirviera
algo así como punto de referencia, o no sé si jurisprudencia,